otra visión, otro enfoque que va a ser presentado por Elena Martín. Elena Martín, sabéis que es una verdadera personalidad dentro de lo que es el ámbito de la cirugía hepatobiliar en España. Es jefa de servicio en el Hospital de la Princesa, tiene una dilatadísima experiencia en cirugía hepatobiliar y en el caso concreto del hepatocarcinoma también. Y pues Elena, vamos adelante con la resección hepática para hepatocarcinoma. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Manolo, creo que gracias a ti y a la sección de HPV. Y yo voy a hablar de la resección del hepatocarcinoma en hígado cirrótico, no del trasplante como tal, como ya hemos visto la excelente presentación. El carcinoma hepatocelular es el tumor hepático primario más frecuente y constituye la sexta neoplasia maligna más frecuente en el mundo y la tercera causa de muerte por cáncer. Como ya nos han comentado, pues han existido en los últimos 20 años múltiples guías, múltiples clasificaciones del manejo del hepatocarcinoma, fundamentalmente para ver su pronóstico y guiar un poco el tratamiento. Y como hemos visto, pues la clasificación de Barcelona ha sido la más empleada, en la que se valoran variables como el número y el tamaño del tumor, la función hepática, la invasión vascular y las metástasis extrahepáticas y el estado general del paciente. Se divide en 5 estadios, muy temprano, intermedio, avanzado y terminal, y pues nos va a guiar la decisión de tratamiento. Esta escala ha sido extensamente validada y la han adaptado la Sociedad Americana y la Sociedad Europea de hígado. Yo pues, voy a hablar de la resección quirúrgica, cuál es el papel de la cirugía en el tratamiento del hepatocarcinoma. Clásicamente, o a lo largo del tiempo, ha sido el pilar principal en el tratamiento curativo del hepatocarcinoma dentro del tratamiento quirúrgico, que incluiría tanto el trasplante como probablemente la ablación quirúrgica. Y bueno, pues más o menos todas las guías pues, están de acuerdo en que el paciente ideal para la cirugía sería aquel paciente con un hepatocarcinoma único localizado en el hígado, sin evidencia radiológica de invasión vascular ni de metástasis extrahepáticas, con una función hepática conservada y con ausencia de hipertensión portal. Desgraciadamente, solo aproximadamente entre un 15 y un 30% de los pacientes con hepatocarcinoma serán potencialmente resecables. La cirugía, cuando pensamos en hacer una hepatectomía, es muy importante valorar que el objetivo final de la cirugía es evitar el fallo hepático posoperatorio, y para ello hay que tener 3 cosas fundamentales en cuenta. No es igual que otros tumores, porque hay que tener en cuenta, evidentemente, el estadio del tumor, la extensión para hacer una resección oncológica adecuada con una resección R0, como en otros tumores, pero tenemos que tener muy en cuenta el estado de la función hepática. En este caso, aquí hablamos de cirrosis, de hepatocarcinoma en cirrosis, hay que tener en cuenta y evaluarla bien, y también el estado general del paciente. Por ello, en pacientes que van a ser sometidos a cirugía hay que hacer la evaluación de 3 aspectos fundamentales, como son la función hepática, la presión portal y el volumen hepático. Para valorar la función hepática, casi todas las guías están, como hemos visto ahora en la actualización de las guías, como comentaré ahora más adelante, pues se ha empleado distintos scores, como son el CHILD, que serían subsidiarios de cirugía, los CHILD-A, el MEL también, en pacientes con MEL 10, menor de 10 serían también subsidiarios de cirugía, y recientemente el score de ALBI, que tiene en cuenta bilirrubina y albúmina, que pues sirve para caracterizar probablemente mejor en algunos estudios los tumores, los pacientes en estadios CHILD-A. En cuanto a la evaluación dinámica, pues el test de aclaramiento de indocianina pues sería un test útil para valorar la disfunción hepática posoperatoria. El otro aspecto importante es la hipertensión portal. Hay que valorar muy detenidamente, mediante evaluación indirecta en algunos centros, mediante la presencia de parámetros clínicos como las citis, la presencia de varices, trombocitopenia o esplenomegalia, o una evaluación directa, que es la que muchas veces empleamos, midiendo el gradiente de presión venosa central y considerando una hipertensión portal clínicamente significativa cuando el gradiente es mayor o igual de 10 milímetros de mercurio.
Y por último, es importante hacer una volumetría por TC. Sabemos que hay que valorar el volumen remanente hepático residual. En el caso de cirrosis debe ser mayor del 40%, y si esto no ocurre, muchas veces es preciso hacer hepatectomías derechas que incluso bueno, pues necesitan comprenden hasta un 65-68% del volumen total, con lo cual tenemos que establecer estrategias oncoquirúrgicas como son embolización portal preoperatoria o resecciones conservadoras de parénquima, como son mesohepatectomías en tumores centrales o resecciones segmentarias o subsegmentarias, con el fin de aumentar el número de pacientes elegibles sin comprometer los resultados oncológicos. Como hemos visto, bueno, en algunas series, el tratamiento quirúrgico del paciente con hepatocarcinoma en cirrosis tiene supervivencias a 5 años de hasta el 60-80%, pero el problema aquí es la recurrencia, que es hasta el 70%. Un aspecto, bueno, un poco controvertido en la actualidad, bueno, a lo largo del tiempo, ha sido el si que es mejor hacer una resección anatómica frente a una no anatómica. El hepatocarcinoma tiene un patrón único de metástasis a través de la vena porta, y bueno, pues las metástasis intrahepáticas, que a veces aparecen de forma temprana, pueden deberse a una diseminación vascular que sigue la distribución portal anatómica, por lo que una resección anatómica no anatómica dejaría micrometástasis residuales en la zona no resecada, ¿no? Que tienen un alto riesgo local de recurrencia, por lo que, bueno, pues diversos estudios han demostrado que las resecciones anatómicas se van a asociar con una menor recidiva local, mayor supervivencia libre de enfermedad, fundamentalmente en tumores entre 2 y 5 centímetros. Por ejemplo, en este estudio, que es un metaanálisis del año pasado, de más de 9.000 pacientes, bueno, pues llega a la conclusión que la resección anatómica es superior o mejor a la resección no anatómica en términos de supervivencia en tumores únicos hepatocarcinomas. El problema es que, bueno, primero, estos son estudios realizados en Asia, donde es más frecuente la hepatitis B, y probablemente a veces no traducible a Occidente. Y bueno, pues no existe una clara recomendación porque la evidencia no es muy alta, ¿no? En ocasiones hay que hacer resecciones no anatómicas, porque lo importante sería un margen negativo y la preservación del parénquima. Otro aspecto muy importante en la cirugía es la laparoscopia. Desde que han aparecido los procedimientos mínimamente invasivos, la resección del hepatocarcinoma en hígado cirrótico debería ser realizado preferentemente por laparoscopia, porque reduce las complicaciones, mejora la recuperación y no altera los resultados oncológicos, e incluso localizaciones que llamaríamos no desfavorables, como son los localizados en los segmentos 1, 4A, 7 y 8, pues en centros de alto volumen y por cirujanos experimentados, pues pueden llevar a resultados similares a los de localizaciones más favorables. Bueno, como hemos comentado ya, tenemos ahora disponible ya la actualización del 2022, que está ya online y que podemos verla. Bueno, en esta las cosas importantes es que se han incluido algunos otros factores que no estaban previamente. Fundamentalmente, en cuanto al pronóstico, se han incluido factores como el alfa-fetoproteína y los score ALBI y MEL. En cuanto a la caracterización del paciente, fundamentalmente en el estadio intermedio, que son aquellos pacientes en los que son más heterogéneos este grupo, han dividido 3 grupos que valoraremos, y que puede haber distintos tratamientos dependiendo el número de tumores y la carga tumoral, y también se ha añadido un apartado de toma de decisiones clínicas, cuando la primera opción de tratamiento no es factible o existe progresión, a lo que llaman migración de la etapa de tratamiento. Es decir, se cogerían tratamientos que corresponderían a estadios más avanzados para estadios más tempranos, ¿no? Dependiendo muchas veces, pues, de la edad, de las comorbilidades, etcétera. ¿Cuál es el papel de la cirugía? Bueno, pues en pacientes con estadio muy temprano y que no son candidatos a trasplante, la opción de tratamiento que dicen estas guías, o las guías en general, las que empleamos de forma habitual, es la ablación por radiofrecuencia o también por microondas, y esto se debe a que en tumores menores de 2 centímetros se ha visto que la supervivencia es semejante o similar entre cirugía y resección. Sin embargo, en tumores que son potencialmente candidatos a trasplante con presión portal normal
y también en aquellos en estadio temprano con hepatocarcinoma único y presión portal normal, pues la indicación sería de resección quirúrgica. Aquí sí que hay que destacar que en aquellos, una vez que tienes los resultados de la anatomía patológica, si se ven un riesgo elevado de recurrencia, como puede ser la invasión microvascular o la presencia de satelitosis, que aumentan la recurrencia, hay grupos que pondrían al paciente ya en lista de espera para trasplante, o otros grupos esperarían con un seguimiento temprano por si hay recurrencia. Evidentemente, en casos de menor de 3 nódulos, cada uno menor de 3 centímetros y no existencia de contraindicaciones para trasplante, es como hemos visto ya, la indicación sería el trasplante. Bueno, pues en este grupo de pacientes es donde hay un poco la controversia entre resección hepática y trasplante, ¿no? Bueno, pues hemos dicho que la resección hepática, el problema que tiene es la alta incidencia, la alta tasa de recurrencia de 70% a los 5 años, y de la cirrosis subyacente, que puede hacer que aparezcan más tumores, ¿no? Los beneficios de la resección hepática serían que no hay que esperar a un donante, que la lista de esperas no importa, ¿no? Porque se puede hacer una solución inmediata, tiene una baja mortalidad perioperatoria, se puede seleccionar pacientes para trasplante en base a grado, histología, e incluso puede hacerse trasplante de rescate posteriormente, y no se necesita experiencia en trasplantes por el grupo que lo realiza. Sin embargo, pues como ya nos han comentado previamente, se cura la cirrosis subyacente, el riesgo de recurrencia, que ya nos han comentado, es del 15% en las series, y podría ser un mejor tratamiento oncológico, permitiendo una estadificación mejor. El problema, que ya nos han comentado previamente, es la disponibilidad de los órganos y la necesidad de un tratamiento inmunosupresor y sus efectos secundarios a lo largo de la vida. Este estudio es del doctor Sapir-Sochin, ya del 2013, en el que pues, recomendaban trasplante, resección hepática en tumores muy tempranos, porque la supervivencia era parecida, pero en los tumores tempranos recomendaban trasplante hepático fundamentalmente porque a los 10 años la supervivencia es mejor. Hay muchos estudios que no llegan a estos 10 años, pero en su estudio sí, y sobre todo cuando el tiempo de lista de espera se acorta. El problema es que para tener en cuenta el tiempo de lista de espera, las tasas de retirada y la progresión del hepatocarcinoma, es importante hacer estudios, análisis por intención de tratar, y estos son del año pasado en distintos centros, en los que han visto que la supervivencia es similar después de la resección quirúrgica como del trasplante, aunque con mayor recurrencia en la resección y mayor mortalidad perioperatoria en el trasplante. Entonces hacen falta en este caso pues más estudios. Un aspecto clave es si también tenemos criterios expandidos para la cirugía, es decir, el tamaño mayor de 5 centímetros, presencia de hipertensión portal. Tendríamos, podríamos ver así como 4 escenarios, ¿no? Los pacientes con tumores mayores de 5 centímetros son un subtipo específico que puede tener una evolución a largo plazo semejante a los más pequeños con cirugía. Diversos estudios han visto que el tamaño, como hemos dicho, la clasificación de Barcelona no establece un tamaño máximo en los tumores solitarios, y pues han visto algunos estudios que sería mejor la resección, tiene una supervivencia significativa mejor a la TACE, con lo cual sería una indicación de criterios de cirugía. Otro escenario sería si en presencia de hipertensión portal se puede hacer resección hepática. La actualización de la clasificación de Barcelona ya indica que podríamos hacerlo. Antes no se indicaba, pero hay algunos casos de tumores periféricos que sí que se podrían hacer cirugía y no solamente ablación o trasplante. Y lo más importante es hacer una evaluación del riesgo de descompensación hepática tras resección mediante una evaluación multiparamétrica, fundamentalmente viendo cuál es la extensión de la hepatectomía y el MEL, ¿no? Entonces, en pacientes, por ejemplo, que se vaya a pensar hacer una resección pequeña de menor de 3 segmentos con un MEL menor de 9, estos pacientes podrían ser sometidos aún con hipertensión portal clínicamente significativa, porque el riesgo de descompensación hepática es de aproximadamente 5% y la mortalidad muy baja del 0,5%. Este es un estudio que ve cómo existen resultados muy buenos, fundamentalmente cuando se hacen por abordaje laparoscópica, que encuentran resultados de libro hasta en el 34% de los casos.
El tercer escenario es la cirugía en el estadio intermedio. En las guías, el estadio intermedio, que es el tumor multinodular, la indicación es TACE, isquemioembolización. Y bueno, pues lo mismo pasa en la actualización, como hemos dicho, 3 grupos de trasplante, y aquí no se contempla la cirugía, sino 3 grupos, trasplante, TACE o tratamiento sistémico, pero como podemos ver ahí, aquí las guías ESMO del 2021 ya proponen un tratamiento alternativo de resección, e incluso las guías de China, que tienen varias clasificación, proponen la resección entre los estadios 1A y 3A, es decir, indicarían resección también como una opción alternativa en tumores hasta mayor de 4 nódulos e incluso con invasión vascular. Diversos estudios han demostrado que en pacientes con función bien preservada y tumores múltiples, la resección quirúrgica mejora los resultados. Esto es un estudio randomizado en el que bueno, se hicieron resecciones de 2 segmentos, de 3 segmentos, e incluso hepatectomías derechas, y respecto a la TACE se mejora de forma significativa la supervivencia. Y por último, en el estadio, la cirugía en el estadio avanzado, estos son pacientes con invasión vascular, normalmente invasión portal y metástasis extrahepáticas. El tratamiento estándar de elección es la terapia sistémica, pero existen algunos estudios, normalmente son de Asia, pero también tenemos estudios, bueno, por lo menos estudios, este es un estudio italiano multicéntrico en el que la invasión vascular, la trombosis portal, fundamentalmente cuando existe trombos portal a nivel de afectación solamente de las ramas periféricas, tiene mejores supervivencias que la afectación del tronco portal principal. Este es un estudio, bueno, una revisión sistemática de más de 4.000 pacientes, en la que muestra cómo la resección hepática podría ofrecerse a pacientes con hipertensión con trombosis portal, y sería mejor, ofrecería mejores supervivencias que la TACE o otros tratamientos no locorregionales. Por tanto, y para terminar, bueno, pues ya hemos visto, este es el estudio que nos comentó antes el doctor Sapisochin, de la radioterapia. Yo creo que, bueno, aunque la neoadyuvancia no está indicada ahora como tratamiento estándar, probablemente el advenimiento de todos estos tratamientos de inmunoterapia que estamos esperando y que vemos que están mejorando los resultados, pero sobre todo tratamientos neoadyuvantes como la TACE en tumores múltiples de gran tamaño, la radioterapia en trombosis portal, pues va a hacer que nos traslademos, en vez de ir hacia adelante, nos traslademos hacia atrás, que corramos retrógradamente, diríamos, ¿no? De estadios avanzados a estadios más tempranos, y mejoremos la supervivencia del paciente y la inclusión tanto para trasplante o resección. Por tanto, termino diciendo que la mejor opción de tratamiento, como en todos los pacientes del hepatocarcinoma, sería el abordaje multidisciplinar, pero además es muy importante saber que es individualizado, porque no todo vale para todos los pacientes y no existe un enfoque único para todos los pacientes. Muchas gracias.